Acuérdate que se molestó porque un piloto dijo que había un cráter y era un bache y pusieron ahí un radio y bueno, pues hubo polémica, incluso fue tomado el tema en las mentiras del quién es quién en las mentiras, señalando de que se había exagerado en ese sentido, pero pues nos enteramos que pues sí es serio lo que está sucediendo en esa pista, particularmente en la pista que estamos observando, porque el aeropuerto informó que va a tener un mantenimiento extendido que va a suceder a partir de este fin de semana, de las 11 de la noche a las 5:50 de la madrugada. Así se va a extender hasta el mes de diciembre, mi querida Cintia. La O5R, diagonal 23L. Ahí vemos otro avión, ese que está despegando, te voy a decir cuál es. ¿Un Viva Aerobús? Ese Viva Aerobús va también a Monterrey. Mira, salen dos pegaditos, se van ahí siguiendo. Y ahí está la fila. Y ahí está la larguísima fila. Y ahí vemos, le sigue de Viva Aerobús, le sigue a San Antonio de Aeroméxico, le sigue el México-Montreal de Air Canada, que también está por ahí, y le sigue el de Delta, no, de United, el México-Houston, que también ahí está por ahí. Qué padre, ¿no? Estar ahorita en un avión. Sí. No importa el destino, pero... Hijo, no importa el destino. Que sea si es playa, mejor. Pero bueno, a donde nos quieran llevar, llévenos. Ahí está por despegar este avión. Bueno, pues esta semana también conocimos las 7:47. Esta semana el INEGI dio a conocer los datos de muertes, de qué estamos muriendo los mexicanos, y bueno, pues nuevamente surge el tema del COVID-19. Tuvimos la enorme fortuna de platicar en la semana con Héctor Hernández Bringas. Él es investigador de la UNAM y doctor en estudios de población, con las defunciones, las estadísticas y lo que significa COVID, lo que significa muertes del corazón y lo que significa diabetes. Aquí tenemos parte de la charla. Sí, mira, la verdad es que sí, efectivamente, el INEGI lo que hace en relación con el tema COVID, Jaime, es muy importante porque nos ha ido poniendo al día sobre la cifra real de defunciones y de exceso de muertes resultantes de la pandemia. De manera tal que a las cifras que reporta o que ha reportado durante los más de 2 años que llevamos de pandemia la Secretaría de Salud, y que lo hace diariamente, pues le falta una parte muy importante, porque lo que nos reporta la Secretaría de Salud son las muertes que ocurren en los hospitales, y deja de fuera un hecho muy importante, que en México muchas personas, la mitad de las personas que fallecen en su casa principalmente, pero también en lugares públicos que no son hospitales, ¿no? Entonces, lo que hace el INEGI, a partir de la revisión de certificados de defunción con la Secretaría de Salud, a partir de la revisión de las actas de defunción con el registro civil, y a partir de confrontas con otras instancias y que incluyen a los EMEFOS, por ejemplo, lo que nos hace es decir, miren, la información que estamos manejando sobre COVID, en este caso particular, pues no es tal, porque a partir de otras fuentes que no son las de la Secretaría de Salud, podemos encontrar que el exceso de muertes es de estas dimensiones y no es como nos lo han dicho cotidianamente las autoridades. Mira, lo que nos está diciendo este boletín del INEGI, pues es que en realidad en el país, durante los 2 años de pandemia, además el boletín, Jaime, nos dice muchas cosas. Sí. Nos dice de qué se mueren, como decías, los mexicanos, a qué edades, nos dice de qué sexos mayoritariamente, en fin. Pero en este tema particular nos dice, mira, en los 2 años que van de pandemia, ha habido en México 699,000 muertes que no se esperaban, adicionales en estos 2 años de pandemia. Y cuando hablo de este excedente, y cuando digo pandemia, Jaime, me refiero a las muertes que causó directamente el COVID, sí, pero también a un exceso de muertes por otras causas, como lo señala el INEGI en su boletín. En los 2 primeros años de la pandemia es este excedente, casi 700,000 muertes. ¿Cuántos corresponden a COVID, Jaime? De estos casi 700,000 defunciones adicionales que no esperábamos o que no tenían por qué ocurrir si no fuera por la pandemia.
de estos 700,000 muertes o casi 700,000, el 60%, fíjate, sí corresponden a la enfermedad de COVID. Directamente. 60% directamente, pero hay un 40% adicional de muertes que ya no son por el COVID, pero sí son por la pandemia, Jaime. Específicamente lo que nos reporta el INEGI es algo muy importante, que también por enfermedades del corazón hubo un excedente de muertes muy, muy importante. Explican las enfermedades del corazón el 19% del excedente de muertes. Y la diabetes nos explica el 10% del excedente de muertes. En ese sentido, doctor, disculpe que lo interrumpe. Sí. En ese sentido, ¿podríamos estar ante personas que dejaron de tomar sus tratamientos, de acudir a sus clínicas, de darle seguimiento a lo que tenían ellos en su medicina preventiva y sus condiciones del corazón, de la diabetes, del riñón, de ese tipo de enfermedades, se les complicó? Exactamente, Jaime. Ese es el tema. Ese es el tema. Estas personas que no murieron directamente por COVID, pero sí por la pandemia, son aquellos que se vieron afectados por la reconversión hospitalaria y la reconversión de los servicios de salud, de manera tal que si una persona que tenía una enfermedad grave o, digamos, con un seguimiento, una enfermedad del corazón, pues no tenía la consulta, Jaime, porque los hospitales estaban ocupados, los médicos estaban ocupados en otras cosas, o la persona que tenía diabetes no tuvo acceso a sus tratamientos, a su vigilancia o a sus medicamentos. Entonces, estas dos causas, que como tú bien lo has dicho, han sido durante mucho tiempo las principales causas de muerte, pues han incrementado también durante estos 2 años de manera muy, muy importante. 20% del exceso se debe a enfermedades del corazón y 10% del exceso de muertes, de las 700,000 muertes, se debe a la diabetes. De manera que se consolida el esquema de estas dos enfermedades, corazón y diabetes, y enfermedades del corazón y diabetes, como las principales causas de muerte, y se agrega el COVID. El COVID en segundo lugar, en primer lugar enfermedades del corazón, segundo lugar COVID, tercer lugar diabetes. Estas 3 padecimientos, Jaime, explican la mitad de las muertes en México. La mitad de las muertes en México se deben a enfermedades del corazón, al COVID o a la diabetes. La otra mitad, pues tiene que ver con padecimientos como los cánceres, los tumores, la influenza, las enfermedades del hígado, incluso los homicidios y accidentes. Todos estos agrupados, digamos, más un sinnúmero de causas muy, muy específicas, explicarían la otra mitad del total de muertes, ¿no? Estamos platicando con el 3 padecimientos, 50% del total de muertes. Estamos platicando con el doctor Héctor Hernández Bringas, investigador de la UNAM y doctor en estudio de población. Doctor, el COVID fue muy letal para los hombres en comparación con las mujeres. ¿Esto qué significa, doctor, en esta estadística también que conocimos hoy por parte del INEGI? Mira, sí, el COVID ha afectado fundamentalmente a hombres y esta es una tendencia que se observa a nivel mundial. Digamos que en el caso de México, Jaime, por cada mujer que muere por COVID lo hacen 1.7 hombres, es decir, un 70% más de mortalidad, casi el doble, ¿no? Digamos 2/3 más para hombres. ¿A qué se debe esto? Pues a muy diversas razones. Hay quien ha argumentado incluso una predisposición genética distinta entre hombres y mujeres que hace más vulnerables a los varones. Pero también hay razones culturales y aquí no podemos dejar de mencionar en sociedades como la mexicana, pues también actitudes machistas que hacen que uno, pues, ¿por qué me voy a poner un cubrebocas si a mí no me va a pasar nada? O yo soy inmune ante las enfermedades. En fin, actividades aprendidas culturalmente que finalmente producen mayor riesgo entre los varones, ¿no? Entonces sí hay razones biológicas y hay razones culturales y sociales, ¿no? Bueno, parte de lo que nos comentó Héctor Hernández Bringas, investigador de la UNAM y doctor en estudios de población, sobre lo que sucede con los mexicanos, ¿sí? En algún momento vamos a morir y las estadísticas dicen de qué estamos muriendo. Todo lo que está alrededor del corazón es tremendo y lo hemos platicado aquí ya desde hace bastante tiempo. Todo lo que está alrededor de la diabetes,
de nuestros hábitos alimenticios, de nuestra pues no actividad física, también trae consecuencias, porque la diabetes viene acompañada de otras enfermedades y de otras cargas también que nos viene cobrando el cuerpo. Y bueno, por supuesto, COVID-19 se pone como la segunda causa de muerte en el país en estos 2 últimos años. Vamos a la pausa comercial, vamos a continuar con mucha mayor información. Recuerda que estamos en vivo aquí en Grupo Fórmula, 103.3 de FM, 970 de AM. Simultáneamente estamos en www.radioformula.mx y también estamos en televisión, en los sistemas de televisión restringida de Sky, Easy, Total Play, Megacable, Dish, en todos esos y en los sistemas también regionales. La pausa es muy breve, ya regresamos.